también como en estos festejos de 8 años del Círculo de Estudios que se inauguraron, y muchas gracias por fundar y darnos este espacio y también hacer la presentación. Y bueno, esta noche es una presentación, bueno, más llena de conocimiento y de solidaridad y todo el contenido, y le damos la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Quiero decirles que me parece fantástico que este círculo ya lleve 8 años. Es que, perdónenme, pero no es cualquier cosa. Creo que no se dan cuenta ustedes lo que implica este esfuerzo para ustedes. Y además es un esfuerzo que se retribuye bien, ¿no? Porque yo estoy convencido de que la gente que viene aquí a los círculos está cada vez más preparada, tiene más información, tiene más datos, y esto está conformando una suerte, pues, de masa crítica, que yo creo que es muy importante para lo que viene, porque quiero decirles que lo que viene está, perdón, voy a usar un término científico, pero está de la chica. Yo les vengo a hablar hoy de un tema que me preocupa desde hace rato, y que tiene que ver con los orígenes, con lo que es la derecha mexicana, porque nosotros en la izquierda estudiamos muchas cosas, estudiamos la izquierda, el movimiento obrero, etc., pero rara vez nos ponemos a estudiar lo que ha sido la derecha nacional. Y yo quiero decirles una cosa: la derecha nacional es importante estudiarla. Entre otras cosas, tenemos que entender ante qué estamos, tenemos que entender a qué nos estamos enfrentando, y además yo estoy convencido de que el saber la historia, el otro día en China dijo que para qué veíamos para atrás, que había que ver para adelante. Bueno, pues este señor se ve que es un idiota, pues si tú no sabes dónde estás parado, no sabes ni a dónde tienes que ir para adelante, y si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. La historia es fundamental para entender nuestro acontecer político, y la historia es fundamental en materia política porque, entre otras cosas, quien entiende el pasado puede ver el futuro, quien no entiende el pasado no puede ver hacia el futuro. Y yo quiero decirles una cosa: a nosotros nos han dicho muchas mentiras sobre nuestro pasado. Yo les voy a hablar de las mentiras que nos han dicho sobre el Partido Acción Nacional. Yo quiero decirles que desde hace varias décadas ya, bueno, desde su nacimiento, el PAN se ostenta como el gran partido democrático de México, como el gran impulsor de los derechos democráticos de México, como el gran defensor del votante, como el gran defensor de las libertades ciudadanas. Y además nos presentan a figuras como Manuel Gómez Morín, como Efraín González Luna, como Aquiles Elordo, como grandes demócratas, como hombres intachables, como gentes que vinieron aquí a México a dejar el país mejor de lo que estaba, etcétera, ¿no? Y esta visión, esta idea de que el PAN es un partido democrático, ayudó mucho al PAN a llegar al poder. Mucha gente de la izquierda le entró al voto útil, entre otras cosas, porque pensó que el PAN no era tan peor, no era una cosa tan grave. Ahora, yo quiero decirles una cosa: esta imagen del PAN como un partido democrático en realidad es relativamente reciente. Cuando el PAN nació, desde que el PAN nació hasta la década de 1960, 1970, el PAN era considerado por la academia y por el grueso de la opinión pública, primero, como una más de las agrupaciones anticardenistas que se formaron en los 30s. Segundo, como el partido, digamos, del bloque conservador, el heredero directo de los conservadores que pelearon contra Juárez en el siglo XIX. Y por algunos sectores, en concreto, era considerado en sus orígenes un partido fascista. Hay caricaturas, muchas caricaturas de época que tachan al PAN directamente como un partido fascista. Vicente Lombardo Toledano, que fue entonces director, el que dirigía la Central de Trabajadores de México y después fundó el Partido Popular y el Partido Popular Socialista, en varias ocasiones acusó al PAN de haber sido fundado
para apoyar al Eje en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, cuando a los panistas les dicen eso, se ofenden, se indignan, te dicen que eres un mentiroso, que eres malintencionado, que no tienes pruebas, te exigen pruebas, etc. Y efectivamente parecía que no teníamos pruebas del origen fascista del PAN, pero pues ¿qué creen? Basta con ponerse a investigar tantito para encontrar que estos señores efectivamente tienen una raigambre fascista muy clara. Yo quiero decirles que esto a mí me brincó el año pasado, porque yo soy chacharero, me gusta comprar cosas viejas, y de repente me compré un periódico, que es un periódico que se llama La Reacción, y es un periódico, ¿cómo les puedo explicar? Netamente pronazi. Vamos, no es que sea medianamente pronazi o muy conservador, no es que lo esté yo descalificando, era nazi, de admirar a Hitler, de apoyar a Mussolini, de exigir que México se metiera en la guerra contra los aliados y a favor del Eje, así, un periódico pronazi. Y para mi sorpresa, ese periódico y los artículos que venían tenían una agenda que estaba claramente dictada por la embajada alemana. Está clarísimo. Era una agenda pronazi, antisemita, anti-norteamericana. Acusaba, por ejemplo, a Franklin Delano Roosevelt de quererse meter a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial, motivado por su sangre judía, ¿no? Un manejo increíble del periódico. Entonces, bueno, yo publiqué un artículo sobre eso y los panistas, los panistas políticos no dijeron nada. Me mandaron a contestar a puro panista chafísima, y uno de ellos dijo una cosa fantástica. El que me contestó, ahora sí que así me las den todas, llegó diciendo: no, ¿cómo va a ser el PAN pronazi si Gómez Molina era heredero de Vasconcelos? Pero espérate, José Vasconcelos era pronazi, ¿de qué estás hablando? Y está documentado, ¿no? Entonces, bueno, después de eso yo me puse a investigar y empecé a estudiar a la derecha mexicana, y me encontré con una serie de cosas que son verdaderamente fantásticas. Les traigo aquí una serie de imágenes, ojalá y esté esto, cuando esté esto ahorita las vemos, y si no, se las platico. Pero la historia, es decir, lo que hice yo fue primero hacer un estudio, investigar lo que a la derecha mexicana en su propia voz. Estudié lo que decían los anarquistas de sí mismos, lo que decían los cristeros de sí mismos, etc. Después me puse a investigar la plataforma ideológica primera del Partido Acción Nacional, y después obviamente me puse a estudiar todo lo que era la revista esta de La Reacción y lo que implicaba. Y lo que me encontré es clarísimo. Es decir, no sé si a los investigadores nos pasa que cuando te metes por un sendero equivocado, pues a cada ratito te tropiezas y las cosas te refutan tu hipótesis, pero cuando le atinas es como una pinche supercarretera y todo lo que encuentras te reafirma lo que estás diciendo. Entonces, aquí voy a empezar a platicarles cuáles son las lógicas generales de la investigación. Primero, yo parto de la idea de que a lo largo de la historia hemos tenido largos momentos en los que la gente se organiza, pelea por sus derechos, y esta organización se da a muchos niveles. Lo primero que ocurre es que se organiza el pensamiento. Hay quien analiza, hay quien estudia, entonces sale una serie de teóricos que explican o que le explican al grueso de la población cuáles son los problemas, cuál es su situación, cuáles son las perspectivas, etc. Luego la gente se empieza a organizar y busca y encuentra canales y formas de organización, etc. Y después estas cosas empiezan a dar frutos concretos y empieza a haber movimientos sociales importantes, luchas sociales importantes, incluso revoluciones, ¿no? Y a lo largo del siglo XIX hubo bueno, entonces a lo largo del siglo XIX hubo un largo periodo de ascenso social, es un largo periodo revolucionario.
Es un periodo que tiene momentos claves en 1871 con la Comuna de París, en el cual tenemos grandes pensadores socialistas, salen los primeros grandes pensadores socialistas, y aquí voy a usar un abanico muy amplio, desde Owen hasta Víctor Hugo, pasando por Carlos Marx, siguiendo por Bakunin, etc. En este periodo se organizan sindicatos. En la década de los 70, 1870, 1880, se dan las primeras grandes luchas sindicales globales. En Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento sindical consigue la jornada laboral de 8 horas, que fue un triunfo brutal para la clase trabajadora. Lo quiero decirles que para que se organizaran se tardó, porque no se ponen de acuerdo ni los anarquistas con los comunistas, era un desmadre. Pero el caso es que para los 80 ya tenías un movimiento sindical muy importante. Y esto además se concreta en varios procesos revolucionarios. En México se dio uno que está ahí en 1910, impulsado, entre otras cosas, por socialistas como los Flores Magón, Sarag, etc. Y en Rusia se da la gran revolución soviética de 1917. Este proceso revolucionario sigue en auge, porque además, después de la revolución del 17, crece aún más el movimiento socialista. Y luego viene la crisis del 29 y se fortalece aún más la organización sindical. Y crecen aún más los partidos socialistas y comunistas en el mundo. Y uno de los picos de digamos, de los últimos episodios importantes de este largo periodo de auge revolucionario es precisamente el triunfo del Frente Popular en la Segunda República Española en 1936. Es un periodo de auge revolucionario que empieza en 1800 y tantos y termina en 1936. Ahora bien, yo les quiero decir una cosa: a toda revolución le toca su contrarrevolución, le obedece su contrarrevolución. Así como la Revolución Francesa tuvo el movimiento de los chuanes y tuvo el vendimiario, tuvo varios procesos contrarrevolucionarios y culmina con la Restauración, etc. Este largo proceso revolucionario tuvo un proceso contrarrevolucionario muy violento. Ese proceso contrarrevolucionario se inicia en alrededor de 1988 y culmina en 1945. Y el auge de este proceso contrarrevolucionario muy agresivo fue justamente la organización de los movimientos fascistas en el mundo. Yo quiero decirles que el fascismo es, sin lugar a dudas, un fenómeno bien complicado y bien complejo. Es decir, pero se organiza, y quiero decirles que las contrarrevoluciones luego son terribles, por varias razones. Porque las revoluciones, en principio, lo que buscan es someter o acabar con las dictaduras de las minorías. Y las contrarrevoluciones tienen que enfrentarse a las mayorías. Las revoluciones suelen ser mucho más violentas, mucho más sangrientas que las contrarrevoluciones suelen ser más violentas que las revoluciones. Entonces, ¿qué pasó entre 1905 y 1945? Bueno, resulta que los grupos conservadores, lo que empezaron a ver afectados sus intereses, reaccionaron con violencia. Es decir, cuando a una persona le quitas algo que ella cree que es su derecho y su privilegio, reacciona con furia, ¿no? Y así reaccionaron todos estos señores. Y ojo, no solo reaccionan las élites, también reaccionan sus aparatos ideológicos, las gentes menores y toda la gente que vive alrededor de ese sistema o toda la gente que se beneficiaba con ese sistema o que había hecho de ese sistema su forma de vida, así fuera miserable. Y también reaccionan las gentes que son afectadas por los movimientos revolucionarios. Aquí en México lo vimos con los movimientos campesinos, ¿no? De repente tuvimos movimientos campesinos, grupos de campesinos que fueron afectados por la revolución y por el reparto agrario y reaccionan con violencia, eso está claro. Entonces, los señores conservadores también primero organizan pensamiento, organizan las ideas, etc. Y la contrarrevolución, esta primera marejada contrarrevolucionaria,
nace en Francia a finales del siglo XIX, alrededor de un caso emblemático que es el caso Dreyfus, en el cual se acusa a un político, a un militar francés, de que traicionó a Francia, y el gran argumento es que ese señor era judío. Entonces, en Francia se organiza un pequeño grupo de intelectuales muy conservadores alrededor de una publicación que se llama la Revista de Acción Francesa. Esta Revista de Acción Francesa tiene una serie de... Espera un segundito. ¿Quieres que te diga cuál es? ¿Es el de la raíz? Es que estamos viendo ese poco. Es un PowerPoint, un PPT. Es el de la raíz. Entonces, estos señores empiezan a revisar lo que está pasando y concluyen. Bueno, son varios pensadores y algunos son de veras gente brillante. Está un tipo que se llama Alphonse Daudet, está un tipo que se llama Charles Maurras. Charles Maurras es el gran teórico de la contrarrevolución en Francia. Y este señor es antisemita, es un caso peculiar, es un positivista, es heredero de Auguste Comte, es un señor que cree en las jerarquías, habla, fíjate, de una cosa que se llama la desigualdad benéfica, eso de que todos somos iguales a la fregada. Él dice que está bien que unos sean mejores que otros, y él por supuesto era de los buenos, ¿no? Y este señor empieza a revisar la historia de Francia y concluye que los problemas de Francia empezaron con la revolución de 1789. Y es un caso curioso, porque fíjense, este señor es agnóstico, es decir, cree en Dios, pero no cree en Cristo, no cree en la iglesia, etc. Pero al revisar la historia se da cuenta de que la iglesia fue un instrumento organizador para Francia y concluye que fue benéfico, entonces apoya a la iglesia católica. Fíjate, no por los valores cristianos, sino por el modelo de autoridad que le impone al pueblo francés. Ese es para él su modelo ideal de país, de sociedad. Y este señor concluye que la nación, fíjate, y no era nada tonto, dice: la nación es un ser vivo, sus tradiciones son como su memoria. Y este ser vivo, que tiene tradiciones y memoria, es un ser pensante y tiene problemas con cuerpos extraños. Entonces este señor, por ejemplo, concluye que los extranjeros le hacen daño a Francia. Entonces está en contra de los metecos o extranjeros en general, y en particular está en contra de la comunidad judía, que es una comunidad muy fuerte en Francia. Y este señor se arranca a hacer una teoría y dice: ¿sabes qué? Y además, y hacen una mezcolanza de cosas. Desde su análisis concluye que los banqueros, la banca financiera internacional, el movimiento sindical y toda la izquierda en general, los comunistas y socialistas, son parte de lo mismo. Y empiezan a organizar, este señor empieza a organizar a su grupo para hacer acción directa y cambiar las cosas. Espera un segundito, voy a ver para buscar las imágenes, porque con imágenes se entiende mejor. Espera un segundo. Entre otras cosas, quiero que vean las imágenes porque quiero que vean a estos señores, quiero que vean de quién se trata. El señor Charles Maurras, además es un escritor importante y era miembro de la Academia Francesa, ¿no? Y este señor, entre otras cosas, te digo, era ultraconservador y termina planteando la idea de que a Francia le iba mejor cuando había reyes. Y plantea un proceso de restauración monárquico. Miren, les voy a pasar rápido las primeras imágenes. Miren, esta es una caricatura de 1943. Dale F5 para que corra la presentación sola. No, yo le voy diciendo. Yo le voy diciendo. Esa caricatura es muy curiosa porque es una caricatura que ya retrataba. ¿Qué pasó? Esta caricatura, si ustedes se fijan, ven, la calavera de abajo dice pan, y aquí lo que vemos es a un tipo con el escudo de la falange española manejando al pan como una marioneta. Es una caricatura de 1943 que te plantea que el pan es efectivamente una marioneta del fascismo, y el pan está calcando su programa del periódico El Sinarquista, que tiene las esvásticas
marcadas. Pasas a la siguiente. Hasta los 60s, la idea que tuvimos era esta, que el PAN era efectivamente el representante de todas estas cosas, ¿no? Y ahora, hay un dato que los historiadores del PAN suelen olvidar, que es que el PAN fue fundado en 1939. Es un año muy importante, es un año que fue el parteaguas del siglo XX. Es el año que empieza la Segunda Guerra Mundial. Es la oleada, es la cima de la oleada fascista, ¿sí? Y ahí es cuando se funda el PAN. Si ese año marcó al planeta por el resto del siglo, ¿ustedes creen que no tuvo nada que ver en el nacimiento del PAN? Los teóricos del PAN te dicen, no, es que el PAN nació 15 años más tarde, porque debió haber nacido en 1920 y tantos con Vasconcelos. Sí, pero no nació en 20 y tantos, nació en 39. Y eso tiene que ver, la fecha clave es que pues, es el año en el que empieza la Segunda Guerra Mundial. Ese señor que les digo que se llama Charles Maurras, se ve tan inocente y tan bien peinadito. Es un hijo de la chingada. Este señor Charles Maurras es el que plantea todas estas cosas. Y Charles Maurras elabora una teoría que es la del nacionalismo integral, que es ultranacionalista, es pro-católica, es un proyecto de restauración monárquica. Busca regresar a Francia a lógicas de hace 2 siglos y es un proyecto de acción directa. Charles Maurras, entre otras cosas, organiza a un grupo de gentes bien, a los que llaman los voceadores del rey o los camelots du roi, que eran, si ustedes se fijan, generalmente gente de clase media, también había trabajadores, etcétera, que se organizaban para defender los valores tradicionales de Francia. Es un partido tradicionalista. El grupo de Maurras era un grupo que nunca fue un grupo muy grande en Francia, pero el impacto de Maurras fue brutal. Estos señores, ¿saben qué es lo que hacían? Se iban a atacar a las marchas comunistas, rompían huelgas, etc. Siguiendo el ejemplo de Maurras, un dirigente italiano muy carismático que se llama Benito Mussolini funda un grupo que se llama los Fasci Italiani di Combattimento. Si ustedes se fijan, son igualitos a los camelots du roi. ¿Los ven? Son prácticamente los mismos. Y luego Mussolini, primero salen a la calle, después Mussolini les pone camisas negras y gorritos y quién sabe qué. Y los Fasci Italiani di Combattimento, mira, aquí está Mussolini con sus Fasci Italiani di Combattimento, ¿no? El señor que está así con los brazos en jarras, pues es Benito Mussolini. Y ese es efectivamente el origen del partido fascista. Aquí ya están los fascistas ya vestidos con su uniforme, etcétera, ¿no? Y para que ustedes vean que los Fasci Italiani di Combattimento pasaron a ser directamente el partido fascista, aquí tienen el carnet de un miembro de los Fasci Italiani di Combattimento, y el mismo carnet es el año del 21, y en el 23 es el carnet del Partido Nacional Fascista. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, de manera muy clara, que Charles Maurras es el padre indirecto, o el abuelo, si quieren, del fascismo. El fascismo es, entre otras cosas, y esto lo reconocen muchos pensadores, un subproducto de la derecha francesa. Y efectivamente, lo que es curioso es que estos desarrollos fascistas van a ser mucho más importantes fuera de Francia que en Francia. Entonces, si nosotros hiciéramos el árbol genealógico del fascismo, nos encontraríamos esto. Hasta arriba en la raíz está Charles Maurras. Él influenció a Mussolini, que fue el padre directo de Hitler, y Charles Maurras también influenció directamente a la derecha española con Francisco Franco, y influenció directamente con Pétain, y él de hecho colabora con el gobierno pro-nazi de Pétain en su momento. Por supuesto, les digo, les decía yo que Mussolini inspira a Hitler. Hitler funda su partido nazi, copiándolo, calcándolo prácticamente de las prácticas de Mussolini, y lo que hace Hitler es llevar estas teorías ultraderechistas al extremo. Es realmente un radical de derecha. Vamos a achicar un poquito la imagen. Una de las cosas que hay que revisar de los fascismos
es que son un proceso bien complicado, son un fenómeno bien complicado. Por un lado, son modernos partidos de masas, y en los países más avanzados, que es donde tuvo sus desarrollos más espectaculares, los fascismos se convirtieron en la herramienta de los grandes capitales nacionales y se pusieron al servicio de proyectos imperiales del capitalismo. Pero todas las ideologías fascistas son ideologías ultraconservadoras, que entre otras cosas buscan un regreso al pasado. Como los italianos no tenían una monarquía, pues, tenían una monarquía viva, que era el rey Vittorio Emanuele, entonces Mussolini es el gran dirigente fascista, él se hace llamar Dux, Duce o caudillo, pero él conserva al rey Vittorio Emanuele en su cargo, él no lo quita. Y no solamente no lo quita, sino que cuando Mussolini invade Abisinia, nombra al rey emperador de Etiopía, ¿no? Y Mussolini revisa las glorias italianas, pues Moraz las tenía más cercanas, ¿no? Pero Mussolini la revisa y se da cuenta que la gran gloria italiana pues, era el Imperio Romano. Y Mussolini se empieza a plantear el regresar a Italia al Imperio Romano, y se propone la conquista de Etiopía, etc. Y agarra un lenguaje así que es arcaico. Entonces, el fascismo, esto sigue siendo una herencia de Moraz. Y Hitler hace lo mismo. Ahora, Hitler, ¿cuáles son los imperios que recupera? Hitler recupera pues, el imperio de Bismarck, que fue chiquitito, corto en el tiempo, y recupera la gran gloria de Alemania, fue el Sacro Imperio Germano-Románico. Entonces se va a instalar, promete restablecer ese imperio y promete además que ese va a ser el tercer Reich, el tercer imperio, que va a durar 1000 años. Por supuesto, otro personaje inspirado en estos señores pues es Francisco Franco. Y ahí el proceso fue más directo, porque en España pues había una monarquía más o menos boyante hasta finales del siglo XIX, pero cuando el rey Alfonso XIII abdica, a la mañana siguiente de que él abdica, se funda un partido ultraderechista, lo fundan Ángel Herrera Oria, etc., que lo que busca es la restauración de la monarquía. Yo les recuerdo que cuando Franco se levanta en armas, una de las cosas que promete es restaurar la monarquía, y cuando Franco muere vuelve a poner al rey Juan Carlos, a un rey en el trono, a mandar en España. Así fue. Eran proyectos, entre otras cosas, de restauración monárquica. Y a pesar de ser proyectos ultranacionalistas, terminaron configurando un gran movimiento internacional, porque en Japón, del otro lado del mundo, también el emperador Hirohito buscaba restablecer las glorias del imperio del sol naciente, y traían todo un rollo que en realidad era muy curioso, porque miraba para atrás para ver hacia el futuro. Ellos se veían como el futuro, pero el proyecto era un proyecto basado en siglos antes, inspirado en proyectos monárquicos de siglos atrás, ¿no? Y claro, estos son dos imágenes sobre la Guerra Civil Española. Ustedes saben que la República, como ya les comenté, el Frente Popular gana las elecciones del 36, se levanta en armas un general menor que se llama Francisco Franco, que además se encontraba en África, estaba en el norte de África, ni siquiera estaba en España. O sea, al principio es un movimiento que no parecía tener ninguna pinche posibilidad de triunfo. Pero entonces, pues a Franco lo fueron a socorrer, ni más ni menos que las tropas de Mussolini y las tropas de Hitler. Se lo llevaron en avión a él con sus tropas al sur de España, lo apoyaron militarmente, y efectivamente Franco empezó a tener grandes triunfos. Ahí en esa guerra es donde el fascismo ensaya su maquinaria de guerra. Ahí es donde empiezan los bombardeos contra la población civil. Ahí se ve el bombardeo de Guernica, y ahí es donde Alemania ensaya su aviación y ensaya la Blitzkrieg y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todos sabemos qué pasó con esa guerra, y sabemos además que mucha gente, muchos de los republicanos españoles derrotados en el 39 se vinieron a México a vivir. Mi madre venía con ellos. Es decir, y muchos de los mexicanos que después se metieron a la universidad a dar clases venían también de ahí, de los maestros, venían de la Guerra Civil Española. Esta caricatura me gusta, es una caricatura mexicana donde te pinta Franco como la cémila que está montada por Mussolini y por Hitler en la Guerra Civil Española. Entonces, después del 39, después del triunfo de Franco, estos señores se van en grande, y Mussolini se va sobre Etiopía, y Hitler empieza a anexionarse, se reparte Checoslovaquia, se anexiona
Austria, y luego se va sobre otros países y se van pero derechito, ¿no? Y ya sabemos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, fue un conjunto de horrores. Es uno de los momentos más siniestros de la historia de la humanidad. Hubo holocausto, hubo persecución contra los judíos, genocidio de pueblos enteros, campos de concentración. Es decir, es una de las peores páginas de la historia de la humanidad, ¿no? Estas son escenas del gueto de Varsovia, ¿no? Y ahora, la Segunda Guerra Mundial, se las voy a contar en unas cuantas imágenes, tuvo un periodo muy corto, porque empieza en el 39, por ahí del 41 Hitler siente que las tiene todas consigo, ¿no? Después en el 42 está en su esplendor, ¿no? Ahí parece que va a ganar, y ahí es cuando toda la derecha del mundo, que pues se vuelve pro-hitleriana, ¿no? Y Hitler, y después en 43 empieza a tener problemas, en 44 ya empieza a tener severas derrotas, y en 45 finalmente terminan ganando los aliados. Yo quiero decirles que en México el proceso México es un caso muy peculiar en todo este proceso de oleadas revolucionarias y contrarrevolucionarias, porque México tuvo su propia revolución y por lo tanto tuvo su propia contrarrevolución. Yo quiero decirles que esa contrarrevolución en México empieza desde el siglo XIX y tiene un momento culminante en la década de los 40. Quiero decirles además que aquí en México Hitler tuvo muchos adeptos, más de los que queremos aceptar. Y no solo eso, sino que Hitler tenía buena imagen en México y en el mundo. Hay datos curiosos que se nos suelen olvidar, pero que son muy importantes. No sé si ustedes saben que en 1938 Hitler fue considerado por la revista Time el hombre del año. Y salió en la portada de la revista Time como el hombre del año. Y no solo eso, en 1939 Hitler y Gandhi encabezaban la lista de candidatos al Premio Nobel de la Paz. Aunque parezca increíble, así era. Y no solo, pero ni se rían, porque Obama ya se lo dieron y ya ven cómo se ha portado. El caso es que la contrarrevolución en México tuvo sus propias lógicas. Esta caricatura es muy interesante, porque te muestra a un campesino pobre viendo a Plutarco Elías Calles, que encarna el gobierno de la Revolución Mexicana, como una autoritaria maestra de escuela que le impone libros que el campesino no entiende. ¿Y qué libros son estos? La Constitución del 17, la Constitución de 1857, las leyes de reforma, los derechos políticos, etc. Para estos sectores conservadores, todas esas legislaciones que nosotros vemos como progresistas, etc., eran imposiciones autoritarias. Y ellos luchaban contra estas imposiciones autoritarias. Uno de los primeros conflictos que tiene el gobierno mexicano con la derecha, pues es un conflicto que viene derivado del siglo XIX con la iglesia, directamente, porque en pleno, es decir, de repente el gobierno de Calles decide hacer una especie de... el gobierno de Calles se topa con que la CROM, que es una central afín a Calles, busca hacer una iglesia escisionista separada del Vaticano. Entonces la iglesia vaticana enfurece y Calles y empieza a protestar, llama un boicot. Calles llama a hacer leyes reglamentarias sobre la ley de cultos. La iglesia dice que no las va a acatar. Calles toma medidas agresivas y entonces empezamos a tener el Mora del Río, que el señor aquí en la foto le reproducen unas declaraciones en las que dice que llama a la iglesia a rebelarse, a los católicos a rebelarse, y entonces el gobierno mexicano reacciona con fuerza, corren a los curas extranjeros del país, ¿no? Y aquí miren, aquí es una caricatura del secretario de Gobernación, Adalberto Tejeda, al que caricaturizan literalmente como un come curas. Se está echando al plato a un cura, ¿no? Y empiezan a tomar, y los gobiernos callistas empiezan a tomar medidas radicales, algunas de plano de corte provocador. Por ejemplo, en Tabasco, el gobernador Garrido Canaval lanza una ley que dice que los ministros del culto tienen por fuerza que estar casados. Es una ley que obviamente va dirigida a la Iglesia Católica. Es una ley que busca molestar a la Iglesia Católica, y Garrido Canaval empieza una persecución religiosa en Tabasco. Y obviamente la Iglesia reacciona con violencia. Es el señor Padre Bergüen que llama
un jesuita, que llama a fundar la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ¿no? Y estalla un gran movimiento armado religioso, que es el movimiento cristero. Este movimiento cristero desató una guerra que duró varios años, fue una guerra muy cruenta. Murieron cerca de 100,000 personas, se calcula, como con Calderón, más o menos. Así de violenta estuvo la cosa. Y fue un movimiento armado campesino, sobre todo, que tuvo brotes, sobre todo en el Bajío, pero que también tuvo brotes en Tabasco y en otras partes de la República, ¿no? El movimiento cristero fue un movimiento muy fuerte, tuvo momentos muy fuertes, ¿no? Momentos muy siniestros. En un momento dado, hay un atentado contra el presidente electo Obregón, y lo matan, José León Toral lo mata. Se descubre que el señor José León Toral iba en un coche que le había prestado el hermano del padre Pro, que era un cura que era muy provocador, etc. Entonces al padre Pro lo ejecutan de manera sumaria. Entonces, esta es la ejecución del padre Pro. Y por supuesto, todo termina con el armisticio de los cristeros. Quiero decirles que la derecha, los historiadores de la derecha, se han esmerado en matizar al movimiento cristero. Y te dicen, y con razón, que no todo el clero apoyaba a los cristeros, es más, que la mayoría del clero no apoyaba a los cristeros. Dicen que fue un movimiento que surgió de manera espontánea. Te dice además que el Vaticano no siempre apoyó al movimiento. Esto es en parte cierto, pero si nosotros revisamos la historia de los cristeros, lo que queda claro es, primero, que es un movimiento de curas. Digo, por más que quieras, es un movimiento de fanáticos y de curas. De que la iglesia estaba detrás de ese movimiento no puede caber la menor duda. Detrás de cada destacamento había un cura o había curas incluso dirigiendo las guerrillas, etc. Y en varios momentos el Vaticano interviene y apoya el movimiento y busca incluso el Vaticano derrocar al gobierno mexicano. En varios momentos se creen con la fuerza para derrocar al gobierno mexicano. Después echan marcha atrás y después hasta dejan morir solos a los cristeros. Pero detrás de eso sí estuvo organizada, estuvo un sector de la iglesia muy activo. Aunque otro estuviera en contra, hubo un sector que estuvo muy activo. Más, indudablemente, detrás del movimiento cristiano está la iglesia, no hay más. Y una prueba superviviente de que la iglesia estaba metida es que hace unos años, apenas, canonizaron a un montón de cristeros, entonces al padre Pro. En el 29 se juntaron varios movimientos de derecha, varios movimientos descontentos con el gobierno, no todos eran de derecha, ojo. El movimiento cristero sin duda lo era, pero surgió también el movimiento de José Vasconcelos, un movimiento ciudadano, independentista, independiente, digamos, no independentista, independiente, pero un movimiento ciudadano, democrático, que buscaba, de gente que estaba hasta el gorro de los militares, ¿no? Y es un movimiento que concita un montón de gente, sobre todo sectores universitarios, etc. Ese mismo año, Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, y Calles no se iba a dejar ganar en la elección. Entonces Calles se metió en esa elección y le hizo un fraude en serio a José Vasconcelos. Y José Vasconcelos se fue de México y hay un sector que se queda con él, hay un sector muy grande que se desprende y luego se va a otros caminos, que se van a la izquierda, otros se van a la derecha, en fin. Al final del movimiento cristero, al final del movimiento vasconcelista, presidencialista vasconcelista, la derecha católica se afilia en masa al movimiento vasconcelista, simplemente porque lo ven como el enemigo del régimen. Y esta alianza, que por el momento es coyuntural, después se va a ahondar, y en la década siguiente, y en el 35, va a haber alianzas muy claras entre los vasconcelistas y la derecha mexicana. La primera de estas alianzas se da cuando llega Cárdenas a la presidencia, y Cárdenas pues, impulsa toda una serie de medidas progresistas, ¿no? Primero, fíjate, esta caricatura es muy interesante porque es una caricatura realmente de un periódico de derecha donde ven a Cárdenas yéndose a la izquierda y dicen, joven, váyase mejor por la derecha para llegar a la estimación nacional. Pero Cárdenas se fue por la izquierda, yo creo que es el mejor presidente que hemos tenido. Pasas a la siguiente imagen. Y se dio un movimiento estudiantil muy importante en el 35 en la UNAM. La derecha mexicana sostiene que este movimiento por la libertad de cátedra fue un movimiento por libertades esenciales, fue un movimiento libertario, etcétera, etcétera.
Si nosotros revisamos lo que fue ese movimiento, veremos que no fue tan así. Había efectivamente grupos progresistas y lo que tú quieras, pero en general lo que tú veías es que fue un movimiento contra la educación socialista. Todavía en la década de los 30, la iglesia era la que mandaba en la educación en México. Y entonces el gobierno mexicano impulsó lo que era ya la educación socialista, que no era de ninguna manera un proyecto doctrinario para adoctrinar a la gente en doctrinas marxistas o de tal o cual corriente, sino que era un proyecto que buscaba quitarle de las manos a la iglesia el manejo de la educación mexicana, desfanatizar al pueblo de México, que venían de la experiencia cristera, etcétera, y buscaba sensibilizar a la población sobre el proyecto social de la Revolución del 17. Esto era el proyecto de la educación socialista. Y contra ese proyecto se organizó un movimiento estudiantil muy importante, que además tuvo su sede en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, también en la UNAM. Y ese movimiento es apoyado, es apoyado básicamente por el rector y por un grupo de estudiantes de derecha. Es decir, en aquella época, esto parece historia antigua, pero en aquella época la universidad era un bastión de la derecha. Y entonces, te digo, ahora nos dicen que aquel fue un movimiento ultraprogresista y que quién sabe qué, que eran, y por eso el PAN es heredero de todos esos grupos progresistas que luchaban por la libertad de cátedra, etc. Pero si nosotros revisamos la historia de la lucha por la libertad de cátedra, vamos a ver que uno de los grandes triunfos de aquella lucha, ¿saben cuál fue? El establecimiento de la primera universidad privada del país, que fue la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es la universidad más reaccionaria del país y en la que menos ejerce la libertad de cátedra. Hasta la fecha, en la UAL está prohibido estudiar a Freud, y está prohibido estudiar a Marx y a Chomsky y a toda una serie de cosas. Son grupos ultra conservadores, y no solo eso, sino que a la vez que fundan la UAL, los señores que fundan la UAL, los Leaño y los Cuesta Gallardo, fundan un grupo de ultraderecha que se llama Los Tecos, que fue un grupo netamente fascista. Entonces, a partir de la educación socialista también hubo un brote, un segundo brote cristero que fue muy violento, llamada la Segunda Cristiada, ¿no? Donde perseguían a los maestros rurales, los mataban a machetazos, los desorejaban, etc. Y se consolidaron una gran cantidad de agrupaciones y de partidos. Durante todo el cardenismo se organizaron una gran cantidad de agrupaciones y partidos de derecha radical. Entre ellos se funda una cosa que se llama la Unión Nacional Sinarquista. La Unión Nacional Sinarquista tenía un dirigente que se llama Salvador Abascal, padre de Carlos Abascal, que fue nuestro secretario de Gobernación. Este señor tiene unas memorias que miden como 1000 y tantas páginas. Yo pensé que nunca las iba a leer. Cuando las empecé a leer, yo dije, qué horror, qué hueva. Y después estaba yo fascinado, porque era, de veras, era meterte a la cabeza de un troglodita del siglo XIV. Es una cosa increíble. Es un señor que, entre otras cosas, te decía que no hay que ir al cine, porque en el cine estás abierto a cada clase de emociones y sentidos, y entonces te pervierten. Así es que no hay que ir a ver ni a Walt Disney. Es una cosa increíble. Es un señor que dice en sus memorias, y lo dice textualmente, que el mejor momento de México fue cuando aquí reinaba la Santa Inquisición, y que él lamenta que en México hayamos perdido a la Santa Inquisición. Es una cosa increíble lo que plantea este cuate. Y este cuate organiza, lo que hace es que organiza los rescoldos del movimiento cristero, y al poco tiempo, y además organiza concita, digamos, todas las grandes agrupaciones sociales que organizaba la iglesia, y al cabo de un ratito, este señor tiene un movimiento que cuenta con 500,000 personas. Les quiero decir una cosa, 500,000 personas en un México de 20 millones de habitantes, quiere decir que el 0.5% de la población estaba con los sinarquistas. Es una barbaridad. Es decir, y estos señores efectivamente daban la muestra de que tenían esa cantidad de gente. Los sinarquistas organizaban manifestaciones relámpago en el Bajío, en Jalisco, en Morelia, y de repente de la nada llegaban y se te juntaban 30,000, 40,000, 50,000 gentes. Eran una organización pacífica, aunque no me lo crean. Claro, venían de la guerra cristera, estaban más ciscados que la fregada, pero era una organización pacífica, pero tenía una organización militar
Sus marchas tenían organización marcial, marchaban en filitas, dejaban todo limpio, tenían saludos como los de los nazis, usaban símbolos como los que usaba Hitler. Al señor Abascal lo asesoraban varios simpatizantes de Hitler, ¿no? Y el gobierno mexicano empezó a verlo como un proyecto peligroso, afín al eje, y el eje también lo veía como un proyecto afín. Quiero decirles que eran un movimiento pacifista y que algunas de estas marchas fueron recibidas por balazos a mansalva por grupos de agraristas. Entonces hubo mártires, cristeros, y entonces el movimiento empezó a crecer en serio. Era un movimiento muy grande, muy importante, que abarcaba a varios estados de la República, ¿no? Y donde era, y en varias zonas era hegemónico, ¿no? Ahora, es un proyecto que no funcionó bien. A pesar de todo, fíjense, esto es una caricatura de época en la que te pintan a la Unión Nacional Sinarquista como un movimiento beato, católico, etcétera, pero que se viste con la piel de oveja, pero que bajo la piel de oveja lleva el germen del fascismo, porque Abascal sí decía que la toma del poder tendría que ser por la fuerza, pero llevaba un movimiento pacífico. Entonces, estos son los grandes movimientos de la época. Otro movimiento importante que hubo aquí en México fue el movimiento falangista. Aquí en México, la falange española tradicionalista tuvo una sucursal muy importante. Mario Gil decía que llegaron a tener 50,000 gentes, nunca fueron tantas, pero tenían un chingo de raza, ¿no? Y estaban muy organizados. Esta foto es muy curiosa, es una foto que se tomó aquí en el Casino Español, aquí unas cuadras. Son los tenderos de México haciendo el saludo fascista en el Casino Español. Y les decía yo que también estuvo muy activa la agencia nazi. Estuvo muy activa aquí en México la propaganda nazi. La agencia Transocean regalaba sus informaciones, entonces todos los periódicos reproducían las informaciones de la Transocean y la prensa era mayoritariamente pro-nazi. Casi todos los periódicos escritos traían noticias favorables al eje. Mira esta caricatura de Chávez Morales, es muy bonita. Vemos a la raza leyendo los cabezales de los periódicos, ¿no? Y vemos cómo Hitler está sentaneando a los changuitos que los escriben, ¿no? También estuvo muy activa en la radio. La XCW también transmitía básicamente informaciones de la Transocean hasta el 41, 42. Entonces, aquí en México, las simpatías hacia Hitler eran muy importantes. Quiero decirles, entre otras cosas, que hay testimonios de que cuando en los noticieros cinematográficos aparecían Hitler y sus soldados, la gente aplaudía y se ponía de pie. O sea, aquí la cosa estaba complicada. Y entre otras cosas, los nazis empezaron a cooptar a los intelectuales gruesos de México. Al primero que cooptaron fue a Vasconcelos, pero no fue el único. Cooptaron al doctor Atl, cooptaron a Antonio Caso, cooptaron a Luis Cabrera, que había sido el redactor de la Constitución del 17. Entonces tenían un pool de intelectuales muy importante aquí. Esta es la revista Timón, que dirigía José Vasconcelos, y era una revista abiertamente pro-nazi. Y parece que está documentado que era una revista financiada directamente por la embajada alemana. Así de clara estaba la cosa. Ahora, Vasconcelos, bueno, vamos a la siguiente, está más puesta. No solamente cooptaban intelectuales, también cooptaban grupos armados y sicarios. Hay un señor que se llama Nicolás Rodríguez, que empezó a organizar un grupo de los Camisas Doradas. Los Camisas Doradas eran un grupo paramilitar muy al estilo de los Camelot de Oguá, de los Fasci Italiani di Combattimento. Eran grupos paramilitares así, con sus camisas, y eran una calca de los proyectos fascistas italianos y alemanes. Hitler tenía sus camisas pardas, Mussolini tenía sus camisas negras, Franco tenía sus camisas azules. En Francia Morras tenía sus camisas azules, en Cuba había unas camisas blancas, en Estados Unidos había unas camisas plateadas, y en México tenemos nuestras camisas doradas, que son estos señores. Estos señores hacían lo mismo que hacían los Camelot de Oguá. Rompían huelgas, atacaban manifestaciones socialistas, apoyaban desalojos de gente pobre para apoyar a los dueños de las casas, allanaron las oficinas del Partido Comunista, etc. Y el punto de quiebre de este grupo de los Dorados, que llegó a ser, ellos decían que tenían 30,000 militantes, etc. Nunca tuvieron tantos, fueron un puñado pequeño, pero eran muy organizados, eran muy violentos, armados y todo eso.
y organizaron una parada en el Zócalo el 20 de noviembre, y el Partido Comunista llamó a deshacerla. Para estos decían, pues a ver cómo nos van a hacer, ni cosquillas nos van a hacer, porque ellos venían armados, con caballería y toda esa cosa. ¿Y qué creen que pasó? Efectivamente hubo un grupo pequeño de gente del Partido Comunista que les empezó a echar de palos y piedras, y estos se les fueron encima y estaban a punto de acribillarlos cuando los comunistas sacaron la carta que tenían bajo la manga. ¿Saben cuál era? Unos pinches taxis. Tenían unos batallones de taxis que se dedicaron a atropellar a los montados de los Dorados y los deshicieron. Y finalmente Nicolás Rodríguez acabó en el hospital y finalmente acaban corriendo a los Dorados. También acabaron los problemas de la derecha. La derecha, a partir de la expropiación petrolera, se envalentona. Y el señor Saturnino Cedillo, que tenía el gran ejército privado de este país en la década de los 30, se levanta en armas contra el presidente Cárdenas. Y él espera tener el apoyo de las multinacionales petroleras, tener el apoyo del gobierno de Estados Unidos, espera que lo apoyen los cristeros, los grupos de derecha, etcétera, espera que cuenta con el apoyo de los Dorados, pero al final de cuentas lo dejan solo, hasta los gringos lo dejan solo, porque Roosevelt está a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial, no quiere pleitos con su vecino México y sobre todo no quiere tener vecinos fascistas, ¿no? Y entonces lo dejan solo y esta revolución fracasa. Es un grabado de Leopoldo Méndez donde vemos cómo fracasa el golpe de Saturnino Cedillo. Pero el descontento contra Cárdenas al final de los 30, del 39 es muy grande. La expropiación, bien sabemos que nos dio estabilidad, nos dio petróleo, nos dio un montón de cosas, pero en el momento generó una serie de conflictos serios. Y también las expropiaciones agrarias tuvieron grandes beneficios a largo plazo, pero en el corto plazo implicaron problemas de abasto. O sea, había mucho descontento. Entonces la derecha se vuelve a organizar en un nuevo actor a través de las elecciones, es decir, en un proyecto electoral, y presenta para las elecciones de 1940 a un candidato muy carismático, que es el general Juan Andreu Almazán. Es el hombre más rico de México, o uno de los hombres más ricos de México. Es el jefe militar de la región de Nuevo León y tiene fuertes posibilidades de ganar. Además empezó a echar dinero, pero a lo bestia. Y fue una campaña que empezó a tener mucho pegue y se la adhiere toda la derecha. Quiero decirles que no todos los que apoyaban a Almazán eran fascistas, pero que todos los fascistas apoyaban a Almazán. Eso estaba clarísimo. Entonces hubo una campaña también contradiciendo que Almazán es el enemigo, etcétera, ¿no? Pero Almazán, la verdad es que sí parecía aventajar por momentos al candidato oficial, que era Manuel Ávila Camacho, el candidato de Cárdenas. La propaganda de Almazán prometía quitar a los malos líderes sindicales, apoyar a los verdaderos campesinos, acabar con el agrarismo, prometía toda la agenda de la derecha, pero de manera muy moderada, pero era un candidato de la derecha. Finalmente Almazán no sabemos cómo fueron esas elecciones. Lo que sí sabemos es que yo estoy convencido de que no fueron elecciones limpias, yo estoy convencido de que fueron elecciones muy chuecas, pero no estoy convencido de que Almazán haya ganado como él alegaba. Y Almazán busca, digamos, revertir la decisión con un levantamiento armado, compra armas, organiza grupos que se van a levantar en armas, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, él lo cuenta en sus memorias. Él va a Estados Unidos, se entrevista con el hijo de Franklin Delano Roosevelt, le dan largas, mandan a la toma de posesión de Ávila Camacho, al vicepresidente, se da cuenta que no lo van a apoyar los gringos y entonces acusa a los gringos de intervencionistas. Después de que él va a pedirles a los gringos que lo ayuden, los acusa de intervencionistas y se retira y no se levanta en armas. La derecha nunca se lo perdona. Pero miren, todo este rollazo que les acabo de echar es simplemente para ponerlos en contexto de cómo nace el PAN. El PAN nace de todas estas experiencias. De hecho, el PAN en 1930 nace en 39 y una de las primeras decisiones que tiene que tomar es qué va a hacer en la campaña del 40. Y toman la decisión de dejar en libertad a sus ciudadanos. Y hay una buena cantidad de ciudadanos panistas que deciden apoyar a Almazán.
y lo apoyan organizadamente. Y entre las... pasamos a la siguiente. Este es Morracia Viejo, el otro era Manuel Gómez Morín. A ver, entre las gentes, pasas otras y luego regresamos a otras imágenes, por favor. Más para allá, más para allá. Más para allá. Se carga. ¿Se trabó? Ya se traba. Aquí, la dejamos. Ya, va. Regrésate también. Este es un... Regrésate otro. Va. En el marco de la campaña de Almazán, sale a circulación este periódico, que se llama La Reacción. Es un periódico bien peculiar. Es un periódico en el que se conjuntan básicamente todos los almazanistas. Si ustedes se fijan, es el periódico que les digo que es totalmente pro-nazi. En varios números de La Reacción, no en todos, aparece este listado de colaboradores. En este listado de colaboradores aparecen los pronazis más conspicuos de la época: Carlos Roel, el doctor Atl, Antonio Caso, etcétera. Pero aparecen Eduardo Pallares, pero aparecen los nombres de Nemesio García Naranjo, que es fundador del PAN, Alfonso Junco, que es un prominentísimo panista, Manuel Herrera Lazo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Molina Font, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Manuel Gómez Morín, presidente del Partido Acción Nacional, Pedro Zuluaga Irigoiti, miembro del Consejo Ejecutivo del PAN. Y este periódico es absolutamente pronaz. Es decir, quiero, ahora sí, regrésate. ¿Te puedes regresar hasta una imagen a color? Es la que sí. ¿Recuerdan que les hablé de Morraza hace un ratito? Pues ya saben cómo la suerte del investigador. Yo estaba revisando las cartas de Gómez Morín a Efraín González Luna Gómez Morín, y hay una carta de 1960 y tantos en el que Efraín González Luna le dice a Gómez Morín que Morraza era un genio de la política y que merecía la gloria eterna, tanto por sus escritos como por su acción francesa. Y dije, mira, está apoyando un pronazi, porque Morraza después le hizo los camelots de Guay, que apoyó a Pétain. Es decir, cuando durante el régimen de Pétain fue el pro-hitleriano más radical de Francia. Y no solo eso, sino que cuando acabó la guerra lo juzgan, lo condenan a muerte por colaborador, y finalmente le perdonan la vida porque ya está muy viejo y muere en el 52. Pero en el 60 y tantos todavía González Luna decía que Morraza era el gran tipo. Y entonces que me cae el pinche 20 y dice, pues ¿quién escribió la doctrina fundacional del PAN? Lo escribió González Luna. Y entonces que me voy a la doctrina fundacional del PAN. ¿Podemos prender la luz aquí? Y que me voy a los textos de Morraza, y pues ¿qué creen que me encuentro? Que los pinches textos de González Luna, es decir, el texto de la doctrina fundacional del PAN, es una calca de uno de los textos de Morraza. Así de claro. Por ejemplo, el texto, revisas todos los principios de doctrina del PAN y ahí te encuentras las tesis del nacionalismo integral de Morraza, pero todas. Es decir, la idea de que la nación con tradición secular es una realidad viva, un todo que supera toda división, ahí está, y que comparte un mismo destino, etc. La búsqueda de una sociedad ordenada y jerarquizada, cimentada en los valores tradicionales, ahí está en la doctrina panista. La idea, la convicción de que hay que mantener la unidad nacional con base en la tradición y por encima de los intereses de clase, el repudio a las revoluciones, el anhelo por la conservación del viejo orden, y en este caso muy ligado a las tesis hispanistas, a las tesis que mandaba, es decir, ya no me dio tiempo a contarles esto, pero Franco también traía su proyecto imperial, pero como él no tenía la posibilidad de invadir nada y su proyecto estaba del otro lado del mar, lo que hizo es un proyecto cultural, que es el hispanismo franquista, que decía, que planteaba que España era la madre patria de toda América Latina y que había que hermanar a todas estas naciones en un todo cultural, etc. Y aquí en México, quienes promovían el hispanismo, pues ¿quién crees que eran? Los intelectuales de la derecha, notablemente Gómez Morín, Alfonso Junco, Manuel Herrera Lazo, Pedro Sur, todos eran profranquistas.
eran un grupo netamente profranquista. Pero entonces, de repente, Morraz escribe, fíjense, hay un texto de Morraz publicado en 1937 en una colección que se llama Mis ideas políticas. Es un texto que se titula La Nación. ¿Saben cómo se llama el primer capítulo de la doctrina panista? Se titula La Nación. Y el texto de Morraz dice, Morraz escribe, el teórico francés habla de Francia como una entidad viva y escribe: la idea de nación es la representación de una fuerte realidad. La nación está antes que todos los grupos de la nación. La defensa de todos impone a las partes. Las naciones están antes que las clases. La doctrina panista resume: la nación es una realidad viva, con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos. ¿No es lo mismo? Ahí está. Aquí está demostrado que la doctrina primera panista viene directamente del mismo lugar de donde salieron Mussolini, Franco y Hitler. Vienen de ahí. Estos señores son fascistas de raigambre. Son herederos de los grupos cristeros, de los grupos sinarquistas, de los grupos anticardenistas de la época. Y no puede haber la menor duda. Y todas estas cosas, además, se han ido revelando con el tiempo. Es decir, mira, nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué los panistas promueven el voto democrático? Decían que eran los promotores, luchaban por el voto, etc. Es porque era una estrategia muy de la época luchar por la vía democrática para después implantar un proyecto autoritario. Los mismos proyectos traían los estalinistas, no nos hagamos pactos. La izquierda también trae estos proyectos y la derecha también. No se nos olvide que Hitler llegó al poder mediante elecciones libres. Hitler llega al poder en Alemania por elecciones libres. Estos señores pensaban hacer lo mismo acá, hombre. Para ellos la elección, la lucha democrática es una estrategia de dientes para afuera. No son demócratas, señores. Por eso nos hacen fraudes electorales. Es totalmente, va de acuerdo con lo que ellos hacen, esos fraudes. Y si ustedes se fijan, a lo largo de todos los sexenios panistas, tuvimos brotes y rebrotes de aquel PAN de 1939. Por ejemplo, todos los vínculos con la España franquista volvieron a salir a flote. Por ejemplo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero José María Aznar, hijo de uno de los voceros de Franco y miembro del Partido Popular, vino a hacer campaña abiertamente a favor de Calderón. No sé si ustedes lo recuerdan. En los sexenios de Fox y de Calderón, el segundo socio comercial de México fue España, cosa que no tenía sentido. ¿Por qué España? ¿Por qué no Francia? ¿Por qué no Inglaterra? ¿Por qué no Canadá? Pues por los vínculos de la doctrina hispanista. Entonces miren, son fascistas, ya está demostrado. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué volvieron a subir? Y aquí viene, les quiero volver a hacer el planteamiento, me regreso a la lógica de las contrarrevoluciones y de las revoluciones. Al PAN le pasó lo mismo que le pasa a los relojes que están descompuestos. Un reloj que está parado da la hora exacta 2 veces al día. Lo que pasa es que nunca sabes cuándo la pagar, pero da la hora exacta 2 veces al día. Los grupos, quiero decir, el PAN tuvo cambios internos, Después de la derrota del 45, se volvió un partido demócrata cristiano, entraron gentes de bien como el Batis y toda una serie de gentes a los que después corrieron, pero el núcleo duro profascista siempre estuvo ahí, eso está claro. Y todavía tiene brotes en Guadalajara, lo que acabamos de ver en Metepec, todo eso, pues es parte de eso. Esos señores no llegan ahí por generación espontánea, tienen sus raíces nazis, claritas, bien establecidas. Entonces, ¿qué pasó con el PAN? Pues resulta que así como ellos nacen en la oleada contrarrevolucionaria fascista, vuelven a crecer con la oleada contrarrevolucionaria neoliberal. Hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un largo periodo de auge progresista o revolucionario, como quieran llamarlo, que cristalizó en cosas tan importantes como los estados de bienestar,
que dieron grandes instituciones sociales aquí en México, como el Seguro Social, como el ISSSTE, etcétera, como el Infonavit, lo que tú quieras. Cristalizó, por ejemplo, en estados, en economías nacionales, cristalizó, por ejemplo, en industrias nacionales, como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etc. La contrarrevolución neoliberal surge, esto lo hemos platicado varias veces, a partir de una coyuntura muy peculiar. Se conjuntan tres factores importantes, que son un proceso político clave y dos revoluciones tecnológicas: la caída del bloque socialista y la revolución tecnológica de las computadoras y la revolución tecnológica de los containers, que permitió reorganizar la producción en el planeta. Y estos señores lo que buscan ya no es regresar. ¿Dónde está el proyecto contrarrevolucionario de los neoliberales? Ellos ya no buscan regresar al mundo de antes de la Revolución Francesa. Ellos lo que pretenden es regresar al mundo, al primer periodo de gran expansión del capitalismo británico sajón. Cuando en tiempos de David Ricardo, Inglaterra crecía por todo el mundo, destrozando las economías nacionales a favor de Inglaterra. Entonces lo mismo que están haciendo hoy. Para lograr eso, tuvieron que reorganizar la producción a nivel internacional. Tuvieron, entre otras cosas, que yo estoy convencido que tienen un proyecto bien pensadito a largo plazo. Lo que vimos del petróleo, está claro que es algo que ellos pensaron. Aquí en México, la privatización del petróleo fue un proceso que pensaron y pusieron en práctica a lo largo de más de 30 años. Y lo hicieron como relojito, paso a paso. Primero la desregulación de gasolinas y de la petroquímica secundaria, luego meten a la cárcel a la quina, reparten a Pemex en 5 grandes corporativos, luego la primera iniciativa de privatización, la segunda, hasta que les tocó la tercera. Lo hicieron con calma y con tiempo. Y el PAN encajaba como anillo al dedo en este proyecto que tuvieron en la década de los 90s, que era lo que llamaban las democracias del libre comercio. El PAN, si ustedes revisan lo que eran las democracias del libre comercio, encajaba como nada en las lógicas de ese proyecto de Washington. Estamos viviendo un largo proceso contrarrevolucionario. Nos vamos a tener que organizar en chinga. Es decir, ahora sí, perdónenme, yo siempre les insisto en esto, no solamente nos tenemos que preparar nosotros, nos tenemos que convertir en cuadros, ahora sí ya urge, y tenemos que preparar a más gente. Porque estos señores ya vinieron sobre el petróleo, ahora van a venir por el agua. Y vamos, y hay una cosa que es muy seria, están reorganizando al mundo en relación a sus intereses. Y en esta reorganización a largo plazo, escuchen bien lo que les voy a decir, caben exterminios. Y es lo que estamos viendo con Palestina. En el Medio Oriente, el proyecto necesita un bastión que les permita entrar a Sudán y a quién sabe qué, para las últimas reservas de petróleo que quedan. Bueno, para eso está Israel. Y si sobre el pueblo palestino, pues con la pena se lo están echando. Eso es lo que estamos viviendo. Y estamos en un arranque de un proceso contrarrevolucionario sumamente violento. Yo pienso que está organizado y yo pienso además que es un proyecto sangriento. ¿Y saben qué? La peor noticia es que en ese proyecto nosotros no cabemos, Entonces, nos tenemos que organizar. Urge. Ya es urgente. Y nos tenemos que poner las pilas, nos tenemos que multiplicar, ya. Fíjate, no ha sido poca cosa que nos hayamos mantenido y que no hayamos decrecido, ni como círculos de estudio. No ha sido poca cosa que le hayamos ganado al PRI y al PAN 3 elecciones seguidas. Lo que está cabrón es que no podemos tomar. Eso lo vamos a tener que cambiar. Tenemos que entender que estamos en esa fase. Y tenemos que entender que esta es una fase muy peligrosa para nosotros. Entonces, perdónenme que termine con esta pinche mala noticia. Es todo lo que les tengo que decir.
Ahorita les pasamos los papelitos. De la gente que sí ya le habíamos dado los papelitos, que nos pasen sus preguntas. Sí, ahorita les damos. Nada más una cosa, traje algunos libros para vender por si a alguien le interesa, aquí se los vendo con muchísimo pinche gusto. Están a 200 pesos, que es más o menos un costo, es para poder, todavía ni pagamos la pinche impresión, así es que sí les pedimos que nos los paguen. Bueno, gracias. A ver, que les dimos papelitos para hacer sus preguntas, si no, en un momento les pasamos. Si vayan haciendo las preguntas, les paso los papelitos mientras... Hay varias preguntas. La primera es que si el PAN está hoy desvinculado de sus bases de apoyo natural. Mira, yo no creo que esté desvinculado de sus bases de apoyo natural. Es decir, hay una cosa que hay que entender. El PAN nació como un partido de élites. Ellos se plantean como un partido de élites en un principio. Yo estoy convencido de lo que sí llegó a tener la iglesia, que toda esta base campesina, atrasada, etcétera, fanática, eso ya no la tienen. O la tienen de otra manera. La iglesia ya no tiene el control que sí llegó a tener sobre la base ciudadana. Prueba de ello es que en los censos ya parece que el 90% de la población, solo el 90 o el 80 y tantos por ciento se dice católica, pero pocos practican. Entonces, ese viejo control que existía, que permitió el auge del movimiento sinarquista, ya no existe. Lo que sí es que el PAN sigue siendo un partido de ultraderecha. Es decir, el núcleo duro sigue siendo el de un partido de ultraderecha y en ese sentido no se han desvinculado. Luego, otra pregunta es que si sería un acuerdo entre PRI y PAN de que este último estuviera 2 años en el poder para darse las 3, por así decirlo. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que forman parte del mismo proyecto. Son dos, digamos, como empresas que están peleándose por el negocio, por la misma franquicia. No creo que se hayan querido repartir las cosas, pero lo que yo sí creo es que a Zedillo no le costó ningún trabajo dejar al PAN en el poder porque era exactamente el mismo proyecto que él tenía. Aunque los priistas estaban furiosos con él, lo que tú quieras, pero para ellos era lo mismo. El PAN acusaba, cuando todavía estaba en el PRI, el PAN acusaba a Salinas de estarle robando los programas al proyecto del PAN. Claro. No, aquí lo que pasó es que se corrió todo el mundo a la derecha. Por eso es la imagen del reloj descompuesto. Todo se fue corriendo a la derecha hasta que eso ocurrió. Bueno, me preguntan que si es urgente que se unan las consultas del PRD y Morena. Yo te voy a decir cuál es mi preocupación. Mi preocupación es que yo no le tengo ninguna confianza a los periodistas. Perdóname que lo diga. Espero no herir ni molestar a nadie, pero el problema es que tú jalas con ellos, firmas la consulta con ellos y no sabes qué chingados van a hacer con tus firmas. Es decir, ve lo que hicieron, ve lo que han hecho con nuestro voto en estas últimas décadas. Usaron sus votos para negociar sus curules. El Pacto por México fue increíble. Ahí estaba el acuerdo de que apoyaban la venta del petróleo. ¿Cómo después se indignan y dicen que no, que qué barbaridad? Lo apoyaron, pues ellos lo hicieron factible. Ahí hay un problema. Entonces yo todavía ahí no sé qué decir. Sí creo yo que tenemos que tener un gran proyecto y que tendríamos que ir todos, etcétera. Mi problema es ya de desconfianza, ¿no? Y es un problema muy serio. Luego, ¿existe aún el yunque y cuál es su actual función? Claro que el yunque existe. Quiero decirles que el yunque es posterior a todo lo que les conté. El yunque se funda durante la Guerra Fría. Yo les hablé de los 30s y de los 20s y de los 40s. El yunque se funda en la Guerra Fría y por supuesto que está vivo. Y el muro, o sea, el muro se supone que es una de las múltiples formaciones paramilitares o activas del yunque, ¿no? Pero ahí están, por supuesto que ahí están. Y yo estoy convencido de que Espino y toda esa gente están en el yunque. Cuando Espino se acerca al PRI, quiere decir que hay una ruptura dentro del PAN, porque hay un acercamiento con el PRI, está clarísimo. Luego, ¿por qué el PAN promueve ahora el salario digno por medio de una campaña espectacular? Cuando el PRI y el PAN votaron para suprimir derechos laborales al modificar la ley del trabajo, pues por demagogos.
Está clarísimo. Es decir, mira, no solamente el PRI y el PAN le dieron el tiro de gracia a los derechos laborales mexicanos, sino que el PRI y el PAN han implantado desde hace 30 años una política antisalarial muy clara. Ellos son los que levantaron la tesis de que el salario mínimo era de que no importaba, de que ya nadie ganaba un salario mínimo, etc. Ellos son los que lo inventaron y ellos son los que la aplicaron. Los que no nos vengan ahorita a decirnos que no, que están muy preocupados por el salario. Yo creo que hacen esto por una razón muy sencilla, porque el PAN se desfondó. Y además, perdónenme, hay que ayudarlo a que se desfonde más. El PAN se desfondó y anda urgido de buscarse una plataforma política, social, etcétera, de alguien que les haga caso. Ahora, yo la verdad sí les pido a todos ustedes que le recuerden a todo el mundo que si los salarios están así de bajos es por el PAN, que si hemos perdido derechos laborales pues es por el PAN, que si hemos perdido todo tipo de privilegios como trabajadores ha sido por el PAN, no por nada más. Que no me vengan con eso. Es un acto estrictamente de demagogia y entiendo además que es un acto desesperado, ¿no? Porque en sentido estricto deberíamos decir, pues es una autocrítica, ¿no? No pueden hacer esta campaña sin hacerse una severa autocrítica a sus políticas, ¿no? Otra pregunta es que si después de la guerra civil inglesa y la caída de los Carlos... De los Carlos. ¿Perdón? De los Carlos. De los Carlos y del contrato social de Hobbes. De Hobbes es cuando nace el neoliberalismo. No, el neoliberalismo, fíjate, el modelo neoliberal es un proyecto que surge justo después de la Segunda Guerra Mundial, en pleno auge de los estados de bienestar. Cuando sí, exactamente, hay un grupo que se junta en una población de Suiza que se llama Montpellier, y en esa población de Suiza se juntan toda una serie de intelectuales de derecha, algunos brillantes, entre ellos están Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Karl Popper, Milton Friedman era el chiquillo de ellos, Salvador de Madariaga. Es un grupo, es un think tank de la ultraderecha, y llegan y lo que plantean es una cosa muy curiosa, porque lo que plantean es que el estado de bienestar keynesiano que empieza a imperar en todo el mundo en la posguerra es una nueva versión del socialismo y que nos va a llevar otra vez a una lógica totalitaria. Eso es lo que plantean. Y cuando se empieza a aplicar por primera vez, y estos señores insisten todo el tiempo en el libre comercio, en el regreso a las lógicas de Keynes, etc. Pero nadie se atreve a aplicar el proyecto. Cuando se aplica por primera vez el modelo neoliberal, es en la década de los 70s en Chile con Pinochet, después del golpe contra Allende. Ahí es cuando se aplica por primera vez el modelo neoliberal. Y el término es perfectamente académico, porque es el nuevo liberalismo, retoman las tesis de Keynes, que lanzó Keynes en 1805, 1803, y las quieren aplicar a fines del siglo XX en un planeta que ya está organizado con monopolios, cuya economía está dominada por monopolios. ¿Sí me explico? Lo que hace imposible el libre comercio. Si tú tienes monopolios no puede haber libre comercio. Pero lo que buscan, si tú te fijas, esa política en realidad es una fachada para impulsar un imperialismo monopólico muy agresivo. Entonces se aplica por primera vez en Chile el proyecto, y después concurren varios factores, es decir, llegan al poder Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos, y a partir de ahí empiezan a impulsar el modelo a gran escala. Y te digo, coincide con la caída del bloque socialista, con la revolución de las computadoras, la revolución de los containers, se reorganizan la producción a nivel global, y ahí echan a andar el neoliberalismo. Ahí es cuando surge el neoliberalismo. Pero con las tesis de Adam Smith y de Ricardo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Las de Keynes, ya, esas no, porque esas ¿Qué dije? Keynes.
No. Ellos replantean las tesis de David Ricardo. No la decir, es un proyecto anti-keynesiano. Perdón, sembré confusión, no era mi intención. Es un proyecto anti-keynesiano y reviven las tesis, no las de Adam Smith siquiera, las de David Ricardo. El librecambismo completo. ¿Faltó alguien más de terminar con la Margaret Thatcher? ¿Por todos los segundos también? Pero por supuesto, no, fue toda una oleada de... Cuando apoyó a Lech Walesa. Sí, claro, mira, fue una cosa muy complicada porque además, fíjate, en aquel momento dominaban en el mundo los partidos socialdemócratas y orillaron a los socialdemócratas a seguirse por las lógicas neoliberales, en un pragmatismo a rabiar. Entonces, lo que tuviste es que todos los gobiernos socialdemócratas de Europa empezaron a aplicar las políticas neoliberales y eso le abrió el paso totalmente a los gobiernos de la ultraderecha, ¿no? Así ocurrió. Hay otra pregunta, que en caso de alcanzar el cambio verdadero, ¿se podía alentar un neocristerismo? Pues ya la Iglesia está criticando a los partidos y bien se sabe que ya crearon su nuevo partido con Calderón. Pues yo sí creo que el partido humanista es efectivamente un partido clerical. Es esta vertiente de un partido proclerical. Es decir, no estoy del todo convencido, quiero ver cómo evoluciona, no lo voy a decir, no lo voy a dibujar, no lo voy a publicar, se los comento aquí en corto, pues yo creo que sí va para allá. Ahora, tampoco creo que sea tan fácil alentar en México una revolución cristera, porque entre otras cosas, la Iglesia ya no tiene el peso, es decir, con todos los problemas que tiene que ha tenido la izquierda, entonces, los logros culturales han sido importantes. Es decir, ya la Iglesia no tiene la hegemonía absoluta que tenía en 1900. En 1900 el 100% del padrón era católico. Hoy ya no. Hay un grupo protestante, hay grupos protestantes, es decir, y eso por supuesto que fractura la posibilidad de hacer un movimiento de este tipo. Además, las bases sociales que tienen también están muy fragmentadas, están muy deshechas. Una parte de esas bases se fue a Estados Unidos, es el proceso de descampesinización que ellos iniciaron, ¿no? Es un proceso complejo. Ahora, la verdad es que no tenemos los hilos que sí tiene la Iglesia para saber qué tan amarrado tiene qué tan largo cada uno de las sociedades extienden las ligas de la Iglesia, no sabemos. Ese es el problema. ¿Una pregunta más? Sí. No, yo quería hacer un comentario. Sí. Yo asistía también al círculo de acá de Tacuba, que desapareció. Y los veo por el mismo estilo, siempre llamando al que sabe y los demás a aprender, ¿sí? Esto es muy diferente al enfoque con el que se crearon los SH, ¿sí? Veníamos antes de los SH, veníamos con un modelo donde las sillas están atornilladas. Todas las prepas creadas por el doctor Chávez, ¿sí? Allá en los 60, ¿sí? Todavía tienen las bancas atornilladas al piso, porque ahí el modelo era de que el maestro es el que sabe, los alumnos vienen a recibir la sabiduría, ¿sí? Y el modelo del maestro Pablo es que los alumnos también pueden ser partícipes de su aprendizaje. Entonces, por eso los salones, los laboratorios en CCH, las bancas, las mesas, todas están sueltas. Entonces se acomodan de acuerdo a la forma de aprender el tema, ¿sí? Y yo veo aquí el modelo que seguimos en los círculos, es ese modelo. Hay más, yo estoy viendo, y lo veía también allá en Tacuba, hay gente que sabe, y es más enriquecedor si los que venimos participamos. Yo te hago este planteamiento, totalmente de acuerdo contigo, pero yo entiendo que las pláticas son una parte del proceso.
Sí. Hay una parte del proceso que tiene que salir de ustedes. Y no es nada más de que participen acá. La onda es que esto que tenemos acá, que vayan y lo buscan en su cuadro y con su familia y con su tío y su primo y su sobrino. Si no, ¿para qué chicos hacemos todo esto? Con los mismos que No, es decir, nuestros objetivos no son académicos ni queremos hacer grupos de excelencia. Queremos mover a la pinche sociedad. A veces sería más enriquecedor si algunas veces, Claro. yo sé que los que organizan esto les cuesta mucho trabajo conseguir a los ponentes, ¿no? Entonces podría ser que algunas veces, ¿sí? Se propusiera un tema y todos participamos. A mí me parece sabemos más de un tema que de otro. A ver, hasta te la volteo. Quiero apoyar lo que tú dices. ¿Por qué no se organizan de repente como seminario? Es decir, de repente, ¿sabes qué? No hay ponente, pero vamos a hacer un seminario con este texto. Y se agarran un texto corto, hasta puede ser un artículo de la jornada, o puede ser un artículo de Chomsky o lo que sea, y vamos a discutirlo. Por ejemplo, hay varios textos que son claves. Por ejemplo, tendríamos que conocernos todos de memoria el libro de Stefan Heller sobre Indignance. Es decir, eso yo digo que cuando se les atore la cosa a un ponente, hagan un seminario sobre ese libro. Ese libro es fantástico, escrito por un señor de 80 y tantos años, que la verdad lo ves y dices, no hombre, este sí está chapo, fresquísimo, ¿no? Fantástico. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas. Ahora, no solamente aquí, hay que reproducirlas fuera. Tú lo dijiste, Rafael, la formación de cuadros. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, simple y sencillamente. En el 99 nos mandó la UNAM a cursos a Canadá. Nos pidieron que diéramos nuestra opinión sobre el sistema de enseñanza canadiense. Y lo que les dije, para empezar, las bancas allá están atornilladas al suelo. Eso ya nos dice de una enseñanza adecuada. Una pregunta. Bueno, Es que Pues sí, claro. ¿Qué opinas de... Me llegó un correo hace como 3 semanas, un mes, de un homenaje a Salvador Borrego en México? Creo que todavía vive. No sé si sepan quién es él. Sí, ¿cómo no? Salvador Borrego es un caso muy peculiar porque en la década de los 30s y 40s, el gran periodista fascista era un señor que se llamaba Ordorica y era el director de Últimas Noticias de Excelsior. Era profranquista, era un asco, era un tipo absolutamente nazi. Y el que le cargaba la maleta se llamaba Salvador Borrego y era un pronazi absoluto. Este cuate, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, escribe un libro que se llama Derrota Mundial. Y este libro, Derrota Mundial, es un libro que cuestiona la existencia del Holocausto. Dice, no eran hornos crematorios, ni cámaras de gas, sino baños de vapor. No eran, empiezan a decir puras pendejadas. No es cierto que hayan matado a tanta gente, eso es pura propaganda, etcétera, etcétera. Y el señor es de los que empiezan a negar la existencia del Holocausto y de los crímenes nazis. Y es una figura mundial en ese sentido. Yo no sabía que le iban a hacer un homenaje. A mí me parece fantástico. Ojo, Salvador Borrego, según nos enteramos hace un año, fue asiduo conferencista en varias células del PAN, por lo menos en el Estado de México. Daba conferencias con cierta regularidad y y en la misma lógica de que los judíos eran los que habían provocado todo esto y que Hitler era un buen hombre, que había sido malentendido y que la propaganda te lo hace ver como un tipo malo, como en realidad era el bueno de la película. Es decir, empiezas a ves a Salvador, lees a Salvador Borrego y sientes así como que las neuronas te empiezan a hacer cortocircuito porque nada hace lógica, todo es absurdo, en fin. Efectivamente, Salvador Borrego tiene 90 y tantos años, 91, 92 o 93 años, una cosa así. Está vivo y aunque no lo creas, todavía está cuerdo, está lúcido. Es decir, da pláticas y sigue siendo un acelerado y todo eso. Y es una de las figuras del fascismo mundial. Hoy, del neonazismo. Él.
Ahora, yo no sé, ¿quién le va a hacer su homenaje? ¿Quién le piensa hacer el homenaje? Ya no abrí más el correo. Pasó igual con la lectura de su libro de Ruta Mundial hace 50 años, estaba yo en la prepa, y empezamos a leer una parte, era imposible, tenía uno que subordinarse, ¿sí? Aceptar así, era imposible leerlo porque un escritor cualquiera, el más malo, el mejor, empiezan a explicar o a algo, una historia literaria, esto no, y sacó un segundo en esa época que se llamó América en peligro, y la portada era un mapa de América y salían llamas, y una de las llamas caía sobre Cuba. Eran libros imposibles de leer, y circulaban muy ampliamente, una prosa canija, pero así para mentes subordinadas. Así es. Así es, ¿no? Lo mandó un fulano que asista a un círculo de estudios, que supuestamente se pasó que es musulmán, pero para atacar a los judíos, y además me acusó por haberle respondido uno de los correos. Dice, el judío sionista Emilio Reza infiltrado en Morena. Ándale. Yo creo que todos somos judíos sionistas infiltrados en Morena. Bueno, yo creo que, bueno, pues, muchas gracias. Nos vemos.